El misterio de la sangre, Yeshua y el código de Aleph Bet. El fundamento de la sangre y la chispa divina en el ADN. En el principio, antes de que el tiempo fuera medido por los hombres, la sangre fue designada no solo como un fluido vital, sino como el vehículo de la Nefesh, el alma inferior que anima la carne. La ciencia moderna nos dice que la sangre es un tejido conectivo líquido, cargado de hemoglobina, que transporta el oxígeno necesario para la combustión de la vida. Sin embargo, para el pensamiento hebreo, este oxígeno es el Ruach, el aliento del Todopoderoso que viaja a través de los canales rojos de nuestra existencia. El secreto de la palabra, Dam. En la lengua sagrada, la palabra sangre se dice Dam. Está compuesta por dos letras, Dalet y Mem. La Cábala nos enseña, según el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que las letras son los ladrillos del universo. Si añadimos la letra Aleph, que representa la unidad de Dios, a la palabra Dam, obtenemos Adam. Esto nos revela una verdad profunda. El ser humano es sangre, unida a la unidad divina. Cuando el hombre se desconecta de su origen espiritual, solo queda el Dam, la materia cruda, el deseo de recibir para sí mismo, despojado de su propósito eterno. La sangre en el Pentateuco y el Talmud. La Torá es tajante respecto a la naturaleza de este fluido. En Levítico 17:11, se nos dice: porque la vida, Nefesh, de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre es la que hace expiación por la persona. El Talmud, Tratado de Nidá 31, profundiza en esta conexión biológico-espiritual, explicando que hay tres socios en la creación de un ser humano: el Padre, la Madre y el Santo, bendito sea. El Padre provee lo blanco, huesos, tendones, la Madre provee lo rojo, la sangre y la carne, y Dios provee el espíritu. Aquí vemos la primera mención de una herencia genética que va más allá de los cromosomas. La sangre es el archivo, donde se graban las memorias de los antepasados. La genética de la caída. El inicio de la alteración desde la perspectiva de la mística. El jardín del Edén no fue solo un lugar físico, sino un estado de pureza genética y espiritual. La intervención de la simiente de la serpiente, mencionada en el Génesis 3 verso 15, sugiere una contaminación del torrente sanguíneo humano. El Midrash Rabbah y los escritos de Flavio Josefo en sus Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, relatan cómo los hijos de Dios, los vigilantes o egregori, descendieron y mezclaron su esencia con las hijas de los hombres. Esta no fue solo una transgresión moral, fue una agresión genética. La sangre humana fue alterada por la introducción de códigos extraños, dando origen a los Nefilim, los caídos, y posteriormente a los Refaim, los espíritus de los gigantes. El rol de Abraham, la sangre de la Feabreyom no fue elegido al azar. Su sangre fue purificada a través de 10 pruebas de fe. Según el Zohar, sección Bereshit, Abraham fue el primer hombre en limpiar los canales de su herencia para que la promesa de la simiente santa pudiera fluir. Esta sangre, llamada la sangre de la circuncisión, estableció un nuevo pacto genético, un escudo contra la degradación que la serpiente había intentado imponer en la humanidad. Sin embargo, esta pureza quedó dispersa. Con la caída de las 10 tribus y la dispersión de Efraín entre las naciones, esa sangre de la promesa se mezcló con el mundo, quedando oculta, como una semilla en el barro, esperando la redención final. La invasión genética y la guerra de las simientes. Para comprender la necesidad de una redención de la sangre, debemos primero entender cómo fue profanada. La historia de la humanidad no es solo una sucesión de eventos morales, es una crónica de guerra biológica. El enemigo de la humanidad, consciente de que el Mesías vendría a través de una mujer, intentó corromper el recipiente, el cuerpo y la sangre, para que la semilla divina no tuviera dónde germinar. Los Nefilim y la corrupción del ADN. En el libro de Génesis 6 del verso 2 al 4, se narra la caída de los Bene hija Elohim, hijos de Dios. El historiador Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, es explícito al describir que estos seres, de naturaleza angélica, engendraron hijos que no eran plenamente humanos.
Estos seres, los Nefilim, poseían una estructura genética híbrida. Según el Midrash Pirke de Rabbi Eliezer, esta unión no fue solo un pecado de lujuria, fue un intento deliberado de los ángeles caídos por inyectar una sustancia extraña en el torrente sanguíneo humano. Esta alteración buscaba borrar la imagen y semejanza, Selem Elohim, en la que fuimos creados. La sangre de los gigantes era una sangre extraña, cargada de una sed insaciable y una desconexión total de la fuente de la vida. La sangre de los Refaim y la memoria del abismo. Los Refaim, mencionados a lo largo del Tanaj, ejemplo, Deuteronomio 2:11, no eran simples guerreros de gran estatura. La raíz de su nombre proviene de Rafa, que significa curar o ablandar, pero en su sentido negativo, se refiere a los espíritus de los muertos. La mística hebrea, particularmente en pasajes del Zohar, sección Bayera, sugiere que estos seres portaban una herencia que no pertenecía a este plano. Sus glóbulos rojos no portaban la chispa de vida divina, sino una frecuencia de muerte. Esta es la simiente de la serpiente, mencionada en el Edén, un linaje que fluye en paralelo al linaje de la luz, intentando siempre sofocar la herencia de Set, el sustituto de Abel, cuya sangre clamaba desde la tierra. El filtro de Noé, la pureza del linaje. Génesis 6:9 dice algo fundamental: Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto, aquí está mim, la misma palabra usada para describir a un cordero de sacrificio sin defecto físico. El Zohar explica que Noé no solo era moralmente justo, sino que su sangre y su código genético estaban limpios de la mezcla Nefilim. Su linaje no había sido hackeado por la intervención de los ángeles caídos. El diluvio fue, en esencia, un proceso de diálisis planetaria, una limpieza profunda de la sangre de la Tierra, que había sido saturada por la violencia y la hibridación de los gigantes. Abraham y la reconstitución de la herencia. Tras el diluvio, la semilla de la serpiente volvió a manifestarse a través de Nimrod y las naciones cananeas. Es aquí donde Abraham entra en escena como el cirujano espiritual de la historia. Al salir de Ur de los Caldeos, Abraham comenzó un proceso de separación. El Sefer Abair, libro de la claridad, indica que Abraham fue el primer hombre en filtrar su propia sangre a través de la obediencia. Su sangre fue apartada para portar la promesa. Sin embargo, esta promesa no era solo para él, contenía el código para la restauración de toda la humanidad. Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, pero en el misterio de los hijos de Jacob, encontramos la dispersión de Efraín. Según los sabios, Efraín representa la sangre de Israel, vertida entre las naciones de los gentiles. Esta dispersión no fue un accidente, sino una siembra. La sangre de Israel debía mezclarse con todas las naciones para que, en el tiempo final, la redención pudiera alcanzar hasta el último rincón de la genética humana. El conflicto de las dos sangres. Estamos, pues, ante un escenario de dualidad. La sangre adámica, abrahámica, que porta el código del Aleph, la unidad divina. La sangre de la mezcla, que porta el código de la rebelión y la alteración Nefilim. Esta tensión genética solo podía ser resuelta por alguien cuya sangre fuera absolutamente pura, pero que, a la vez, pudiera penetrar y purificar todas las ramificaciones de la descendencia humana. Si te gusta nuestro trabajo, no te olvides suscribirte y darle me gusta. El altar de la genética y el sustituto de sangre. En el pensamiento hebreo, el tabernáculo, Mishkan, no era solo un edificio, sino un modelo del cuerpo humano. El arca del pacto representaba el corazón, el candelabro, el sistema nervioso, y el altar de los sacrificios, el sistema metabólico y circulatorio donde la vida era entregada para sostener la vida. La sangre animal, un velo temporal. En Levítico 17:11, se establece que la expiación se hace por la sangre. Sin embargo, el Talmud, Tratado de Sebahim, explica que la sangre de los animales, toros, machos cabríos, tenía una limitación fundamental. Su memoria era finita. La sangre animal podía cubrir el pecado, Kippur, pero no podía borrar la alteración genética heredada de la caída.
La mística del Zohar, sección Pinjas, nos dice que el sacrificio animal actuaba como un sustituto de frecuencia. El pecador ponía sus manos sobre el animal, transfiriendo su intención, y la sangre del animal, pura en su instinto, pero inferior en su alma, nefesh, servía como un cortafuego temporal. Pero la raíz del problema, la sangre contaminada por la simiente de la serpiente, permanecía intacta en el código del hombre. El misterio de la sangre de los patriarcas. Aquí es donde la figura de Abraham vuelve a ser central. Los sabios enseñan en el Midrash Tanuma que la sangre de Isaac, en el momento de la Akedá, la atadura en el altar, aunque no fue vertida físicamente en su totalidad, fue considerada por el cielo como un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre de los patriarcas portaba el gen de la emuná, fe. Esta sangre abrahámica comenzó a formar un linaje que debía ser protegido a toda costa. El enemigo, viendo este linaje, envió a los Refaim y los Anakim, gigantes, a ocupar la tierra de Canaán. No fue una coincidencia geográfica, fue un intento de rodear la semilla de Abraham con una valla de sangre impura, para evitar que el linaje del Mesías se manifestara. Efraín, la sangre dispersa en el ADN gentil. Un concepto profundo que debemos abordar es la dispersión de Efraín. Jacob profetizó que la descendencia de Efraín se convertiría en Melo-Hagoyim, la plenitud de las naciones, Génesis capítulo 48 versículo 19. La Cábala enseña que las chispas de la santidad de Israel fueron inyectadas en el torrente sanguíneo de las naciones gentiles a través de la mezcla de Efraín. Esto significa que, biológicamente, hay millones de personas en el mundo que portan marcadores de memoria de la alianza, aunque lo ignoren. Esta sangre dispersa es la que siente el llamado de retorno, la que busca la redención frente a la oscuridad de los Nefilim que aún opera en las estructuras del mundo. La necesidad de una sangre no terrenal. Si la sangre de los animales solo cubría, y la sangre de los hombres, incluso la de Abraham, estaba sujeta a la muerte, se requería una intervención externa. Aquí es donde la profecía de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, se vuelve tecnológica en términos espirituales. La profecía es clara, habla de una simiente santa que vendría de una mujer, y en el cumplimiento quirúrgico de esta profecía, aparece en escena Miriam, María. La sangre de Yeshua no podía provenir de la línea seminal de un hombre, pues el semen porta la carga genética de la caída y la marca de los vigilantes. Debía ser una sangre cuya fuente fuera el Aleph puro, la luz del Ein Sof, el infinito, encarnada en un recipiente humano pero sin la corrupción del carbono espiritual de la caída. La sangre de Yeshua, el disolvente del ADN caído. El Nuevo Testamento, leído bajo esta óptica hebrea, nos muestra en Hebreos 9 verso 12, que él entró en el lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esta sangre es presentada como una sangre incorruptible. Desde una perspectiva de ingeniería de redención, la sangre de Yeshua actúa como un disolvente universal. Al entrar en contacto con el alma del creyente, comienza a reescribir las secuencias dañadas por la simiente de la serpiente. Es una reparación genética espiritual que deshace los nudos de los Nefilim y los Refaim que han causado enfermedades espirituales, ataduras ancestrales y la desconexión con el Padre. La redención de la sangre y la inmunidad del Mesías. La caída en el Edén no fue solo un error de juicio, fue la introducción de un veneno espiritual en el sistema circulatorio de la humanidad. El Zohar, sección Vayishlai, describe que cuando la serpiente inyectó su suciedad, sujama, en Eva, esa impureza se mezcló con la sangre. Esta sujama es el sustrato genético donde operan los Nefilim y las fuerzas de la oscuridad. La sangre de Yeshua, el código sin sujama. La diferencia fundamental de la sangre de Yeshua reside en su origen. Según la interpretación mística de Isaías 7 verso 14 y en los relatos de la concepción virginal, el esperma, la semilla, no provino de la línea de Adán, que ya estaba comprometida por la rebelión de los vigilantes. En la genética hebrea, la madre aporta la materia roja, y el padre la chispa blanca.
Al ser el Padre el propio Ein Sof, el infinito, la sangre de Yeshua contenía una frecuencia vibratoria divina que nunca antes había caminado sobre la tierra. Era una sangre humana en su forma, pero incorruptible en su esencia biológica. El apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 19, lo confirma al decir: sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El borrado del ADN Nefilim y Refaim. Los ángeles caídos, al mezclarse con los hombres, intentaron crear una estructura de carbono que fuera resistente a la luz de Dios. Los Refaim, espíritus de los gigantes, dejaron una huella en el ADN humano que se manifiesta como tendencias a la violencia, la idolatría y la desconexión espiritual. Cuando la sangre de Yeshua es aplicada por la fe, ocurre un proceso de transfusión mística. Neutralización. La sangre de Yeshua, al ser de una frecuencia superior, neutraliza los marcadores genéticos de la simiente de la serpiente. Reparación. El daño causado por los vigilantes en las hélices del alma es reparado. La sangre actúa como un solvente que disuelve la sujama, la suciedad de la serpiente, que ha pasado de generación en generación. Activación. Se activan los códigos de hijos de Dios, que habían quedado latentes bajo la opresión de la genética caída. El retorno de Efraín, sangre reconocida. Aquí conectamos con la dispersión de Efraín. Millones de personas entre las naciones portan, sin saberlo, gotas de la sangre de las tribus perdidas. Sin embargo, esa sangre está dormida o contaminada por los siglos de mezcla con linajes paganos y nefilim. La redención de la sangre de Yeshua actúa como un imán biológico. Reconoce la chispa de Israel en el ADN de los gentiles, Efraín, y la limpia. El Talmud, Tratado de Sanedrín 110b, discute si las 10 tribus regresarán. La respuesta mística es que regresarán a través del Espíritu y la purificación de su linaje por el Mesías. Es la sangre de la uva, mencionada en Génesis capítulo 49 verso 11, donde el Mesías lava su vestidura. La expulsión de la simiente de la serpiente. La batalla final también es en el torrente sanguíneo. Satanás y sus ángeles saben que su tiempo es corto si la humanidad recupera su pureza genética. La redención de la sangre significa que el creyente deja de ser un esclavo de su herencia biológica caída. Las maldiciones generacionales, que no son más que registros de información negativa en la sangre, son borradas por el contrato de sangre de Yeshua. Como dice el Midrash Teilim, cuando el Mesías rocíe el agua purificadora, que es su propia esencia, incluso los huesos de los muertos, la estructura genética más profunda, sentirán la vibración de la vida eterna. El cuerpo de luz y la disolución de la herencia híbrida. La redención no es un concepto estático, es una metamorfosis biológica. El propósito final de la purificación de la sangre es restaurar al hombre a su estado de Adam HaKadman, el hombre primordial, aquel cuya piel era, según el Midrash Bereshit Rabbah, una vestidura de luz, or, y no solo una vestidura de piel, or, un juego de palabras hebreas entre Aleph y Ayin. La sangre de Yeshua como software de resurrección. En la mística del Zohar, sección Bayera, se explica que el alma está ligada al cuerpo a través de nudos de energía. La simiente de la serpiente y las alteraciones de los nefilim crearon nudos ciegos que impiden que la luz divina fluya por el ADN. La sangre de Yeshua, al ser aplicada sobre el creyente, actúa como un código de corrección. Según el Talmud, Tratado de Ketubot 111b, en la resurrección de los muertos, el cuerpo será rocío de luces. Este rocío es, en esencia, la sangre de Yeshua filtrada a través de la fe, que penetra en el hueso luz, el hueso imperecedero de la columna vertebral, donde reside el mapa genético indestructible del ser humano. Efraín y el reencuentro con el linaje de Abraham. La dispersión de Efraín entre las naciones tuvo un propósito genético inverso al de los vigilantes. Mientras los ángeles caídos inyectaron oscuridad para degradar la especie, la dispersión de la sangre de Israel inyectó potencial de redención en el ADN gentil.
Abraham es el padre de muchas naciones no solo por fe, sino por una siembra hematológica. El profeta Oseas 1 versículo 10 dice que, donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Esta declaración es un reconocimiento de sangre recuperada, de sangre que será limpiada como dijo el profeta Joel en el capítulo 3 verso 21. Cuando la sangre de Yeshua toca a un efraimita, perdido entre las naciones, despierta la memoria, el ADN, dormido, de la alianza se activa. Expulsa lo híbrido, las tendencias nefilim, el egoísmo extremo, la violencia, la soberbia de los gigantes, son desplazadas por la mansedumbre de la sangre del Cordero. Unifica los linajes, la división entre Judá, la ley, y Efraín, la gracia, dispersión, se sana en un solo cuerpo genético. La derrota de los linajes Nefilim y Refaim. Los Refaim, como sombras de una creación fallida, operan a través de lo que la ciencia llama epigenética negativa, traumas y pecados ancestrales que se graban en la expresión de los genes. Satanás utiliza estos marcadores para reclamar derechos legales sobre la sangre de las familias. Sin embargo, la sangre de Yeshua presenta un nuevo testamento, un nuevo contrato genético. Al ser una sangre que habla mejor que la de Abel, Hebreos 12, versículo 24, ella silencia las voces de los antepasados contaminados por la simiente de la serpiente. No es solo un perdón legal, es una limpieza de los archivos biológicos. La redención de la sangre implica que el veneno de los vigilantes es neutralizado, y el derecho de Satanás sobre el linaje humano es revocado por falta de sustrato compatible. El misterio del pan y el vino y la reescritura genética. Cuando Yeshua dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, estaba estableciendo un método de mantenimiento genético. En la mística hebrea, comer y beber implica asimilar la esencia de lo consumido. Al participar de su cuerpo y su sangre, el creyente está introduciendo la frecuencia del cielo en su propio sistema circulatorio. Es una transfusión continua que combate la entropía y la decadencia impuesta por la caída. Como dice el Sefer Abair, la sangre es el agua que riega el jardín del cuerpo. Si el agua es pura, el fruto, las acciones y el cuerpo futuro será eterno. La victoria sobre la simiente y la sangre de la inmortalidad. El clímax de la historia humana no es un evento político, sino una reclamación biológica. El león de la tribu de Judá no solo viene a reinar sobre tronos de piedra, sino a reclamar el trono de la herencia genética que la serpiente y los vigilantes intentaron usurpar desde el principio de los tiempos. El juicio de los vigilantes y la extirpación de su rastro. Como relata el libro de Enoc, citado en la epístola de Judas, los ángeles que no guardaron su dignidad fueron encadenados en prisiones de oscuridad. Sin embargo, su influencia permaneció en la tierra a través de los Refaim y las líneas de sangre contaminadas. La Cábala, en el Zohar, sección Balak, advierte que en los últimos días, la mezcla de la simiente de la serpiente, Ereb Rab o multitud mixta, intentaría tomar el control de las estructuras del mundo para sofocar la luz de Israel. Pero aquí interviene la sangre de Yeshua. En la batalla final descrita en Apocalipsis 19 versículo 13, vemos al Mesías vestido de una ropa teñida en sangre. Según el Midrash sobre los Salmos, esta sangre no es solo la suya, sino la representación de la justicia divina que extrae la impureza del mundo. Es el proceso de separar el trigo de la cizaña, donde la cizaña representa el ADN extraño, aquel que no tiene raíz en el Padre. La unificación de Judá y Efraín en un solo cuerpo. La herencia de Abraham encuentra su plenitud cuando la sangre dispersa de Efraín es recolectada de entre las naciones. He aquí, yo tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, Ezequiel 37 versículo 19. Místicamente, esto significa que el cuerpo del Mesías es un organismo genéticamente unificado. La sangre de Yeshua ha actuado como el puente molecular que permite que un gentil, Efraín, naciones, sea injertado en el olivo natural, Israel, Abraham. Ya no hay dos sangres compitiendo,
Hay una sola sangre redimida que ha expulsado la herencia de los Nefilim y ha restaurado la frecuencia del Edén. De la sangre al espíritu, el cuerpo de la resurrección. El Talmud, Tratado de Berajot 64, menciona que los justos no tienen descanso, ni en este mundo ni en el venidero, porque siempre ascienden en santidad. Este ascenso es también una transformación de la materia. El misterio final de la sangre de Yeshua es que ella es el vehículo de la transmutación. En la resurrección, la sangre, que es el alma de la carne, se convierte en luz pura. San Pablo, en 1 Corintios 15 versículo 50, afirma que, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto no significa que no tendremos cuerpo, sino que la sangre corruptible, la que lleva el rastro de la serpiente, será transformada en una sangre de luz, incorruptible. Es el retorno al estado de Adam Hakadman, donde el sistema circulatorio ya no transporta oxígeno y hierro, sino la Shejiná, la presencia divina. La alteración genética hecha por Satanás es finalmente borrada, como si nunca hubiera existido, porque él, segundo Adán, Yeshua, ha reescrito la historia del ADN humano. Conclusión, el sello de la redención. Hemos visto que la sangre es mucho más que un fluido, es el archivo de nuestra identidad eterna. Abraham proveyó la base del linaje. Efraín llevó esa simiente a los confines de la tierra. Yeshua aplicó el antídoto contra el veneno Nefilim. La redención de la sangre es la victoria total de la luz sobre las tinieblas, el abismo. Cada gota de sangre redimida es un testimonio de que el Creador no abandonó su obra en manos de los rebeldes. Al final, el universo entero reconocerá que solo hay una simiente que prevalece, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la sangre del Cordero que quita el pecado, la alteración genética del mundo. Suscríbete y dale me gusta. Shalom.